Hola, ¿cómo están todos? Eh, Vamos a iniciar el primer video de este mes de octubre, que es el día 13 específicamente. La semana pasada hubo un problema técnico que todavía no se ha solucionado y por lo tanto vuelvo a grabar con un celular. En esta ocasión vamos a tratar de que el video no sea muy largo, pero sí tengo que avisar a todos los que son suscriptores del canal y a los que miran ocasionalmente que el sábado que viene, sábado domingo, no voy a hacer ningún video. Por lo tanto, en el mes de octubre tendremos solamente este video, que es el primero del mes, y el del día siguiente después del domingo del Día de la Madre, que creo que es el 21, si mal no recuerdo la fecha del Día de la Madre. Estamos en 13, 20, perdón, 20. O sea que sería el 27 de octubre, si mal no estoy. Pido disculpas porque no tengo un calendario cerca y la verdad, además es un poco tarde. Estaba indeciso sobre si hacer o no el video de hoy, pero finalmente he decidido hacerlo porque recordaba em, que tenía que hacer algo este mes y que la semana siguiente no iba a poder realizar ningún video. La alternativa que se me ocurrió es, bueno, analizar lo que pasa en la política nacional, que ya está mil veces repetido. Ha salido lo del veto universitario, que no esperaban algunos que saliera. Yo tenía la sensación de que le faltaban 3 votos y al final esos votos estuvieron para blindar el veto de 0,14 puntos de Producto Bruto Interno de gasto que el presidente no dijo que iba a cuidar la caja. Cuida la caja para pagarle, a tratar de pagarle a los acreedores y de esa manera financiar un gobierno cada vez más infinanciable y financiar además un dólar cada vez más barato y más atrasado que genera un montón de problemas en la economía real. En términos de turismo, en términos de producción, y eso lo ven desde otros lados internacionales. Pero la fiesta financiera sigue su curso. Voy a usar una frase de Pichetto que tal vez no tenga mucho que ver con el video, pero lo podemos ir hilvanando a medida que vayamos viendo el tenor de este video. Cosas a destacar: el 3,5 de inflación sigue siendo 4. Recuerden que a partir de la mitad de una unidad decimal se cuenta el siguiente entero, por lo tanto sigue siendo 4. Y hemos tenido que, por ejemplo, en tarifas era 7,3. O sea, imagínense que los costos de servicios van a seguir aumentando necesariamente durante todos estos años. Como verán, como es un poco tarde y está la misma excusa de siempre, estoy cansado y me sale la voz con sonidos de bostezo. Pero no es que me sienta en el sentido de cansado por el tiempo, sino que es la noche que no me ayuda. El video de hoy se va a tratar de un plan de estabilización del año 1952. Yo había dicho en un video que íbamos a hablar de este plan económico, un plan económico exitoso, realmente muy buen plan, diseñado durante el gobierno de Perón, y es algo que los peronistas o lo tienen omitido o directamente no lo saben. Pero lo que podemos decir del plan de estabilización de 1952, que permitió rápidamente recuperar la situación que era crítica que tenía en aquel momento el gobierno de Perón, el segundo gobierno de Perón, es un plan que tuvo la credibilidad y la reputación para ser llevado a cabo. Se lo conoce también como emergencia económica del año 1952.
Y voy a tomar un, un artículo de Emilio Perina, donde justamente él explica con lujo de detalles este plan de estabilización. A ver si lo tengo aquí. Pasa que estoy un poco perdido también con la tecnología, pero ya lo vamos a encontrar. Lo tengo, lo tengo en capturas y estoy buscándolas específicamente para poder leérselos. El- ya que estamos, vamos a... Acá está, ya lo encontré. Vamos a leer, vamos a hablar del título del video. El título del video tiene que ver con algo, y otra vez me da Piqueto, el diputado Piqueto me da la norma. Y como ya dije, vamos a tratar de imbanar eh, lo que voy a contarles del plan de estabilización de 1952 con lo que dijo Piqueto. Y, y por qué se va a llamar así, de esta manera. Tal como Piqueto, que me había dado una idea anteriormente, ahora me volvió a dar otro título que me viene bárbaro. El título de este video del día 13 de octubre del año 2024, de este primer video del mes de octubre, se va a llamar Empresa de Destrucción Masiva. Ese va a ser el título de este video, donde vamos a hablar del plan de ajuste de 1952, que no es la empresa de destrucción masiva. Ahora van a entender por qué. Cuando Perón hizo el ajuste, es un trabajo que hizo Emilio Perina. En realidad es el título de su columna en Infobae del día 17 de enero del año 2022. Y salió Infobae, yo lo leí y lo atesoré en varias capturas porque me parecía extremadamente interesante tener una visión de lo que fue un plan de ajuste exitoso, como fue el plan de estabilización del año 1952, establecido por alguien como Perón, que dirían que es insospechable ser un ajustador serial. Bueno, acá hubo un ajuste que estuvo bien hecho, que redujo la inflación y solucionó otros problemas. Eso es un ajuste integral. Pero vamos a escuchar a Emilio Perina. Yo voy a leerlo para todos ustedes. Está en Infobae 17 de enero 2022, escrito por Emilio Perina, cuando Perón hizo el ajuste. Me siento acostado porque estoy a la vez un poco dolorido de la pierna, me duele la pierna por la humedad que hay. Así que bueno, si ven algo extraño, soy yo que está acostado. O sea, como si hubiera gente que no hace videos acostados. Pero de otro tenor. Igual acá no, nunca vamos a mostrar ese tipo de cosas. Véanlos en páginas especialistas en eso. Cuando Perón hizo el ajuste. Bueno, continuamos. Guiado por un fuerte pragmatismo, todo militar tiene que ser pragmático. Discúlpeme si lo digo así. El líder justicialista implementaría en 1952 un plan económico de estabilización con reducción del gasto público. En los últimos años, la grieta sustentó dos corrientes falsificadoras de la historia, que han tratado de imponer su relato. Acá quiero hacer una parte. Emilio Perina no está en ninguno de los lados de la grieta. No es peronista ni es antiperonista. Es un neutral. Obviamente, como alguien neutral, no está ni de ninguno de los dos lados. Ve cosas buenas en Perón como ve cosas buenas en la gente que estuvo en contra de Perón. Pero sigamos. Una nos dice que solo el peronismo sabe y puede gobernar. La otra sostiene que este país sufre una maldición hace 80 años, que el peronismo es el causante de todas nuestras desgracias pasadas, presentes y futuras, tal como les había dicho. A nuestro juicio, la pereza intelectual y la búsqueda de un rédito político fácil e inmediato alimentan estas posiciones sin matices.
ni profundidad en el análisis. Abundan otros mitos, leyendas urbanas, diríamos. El antiperonismo afirma que la fortuna siempre acompaña a la demagogia peronista y que a los gobiernos peronistas siempre se les ha tocado asumir el poder en periodos de bonanza económica, de vacas gordas y esplendor. No siempre fue así. En 1989, Carlos Menem asumió en medio de una crisis gigantesca, y es muy útil revisar la situación de junio de 1946, cuando Juan Domingo Perón asumió su primer mandato constitucional. Se suele afirmar que en aquel momento, al fin de la Segunda Guerra, el Banco Central estaba repleto de oro. Ello es cierto, pero se suele omitir que nuestro país tenía su principal cliente y comprador quebrado. Para empeorar las cosas, no disponía de otros mercados donde colocar su producción agropecuaria, ya que desde 1942 los Estados Unidos, primera potencia mundial, llevó adelante un feroz e injustificado boicot contra la República Argentina. En síntesis, el stock era muy abundante, pero el flujo decreciente estaba preanunciando una crisis. En ese marco, durante sus primeros años de gobierno, las prioridades del presidente Perón se orientaron a cumplir sus promesas electorales y consolidar la frágil coalición política con la que había derrotado a la Unión Democrática. El gasto público devoró todo un PBI completo entre 1947 y 1950. El gobierno tuvo la vaga esperanza de que las condiciones extraordinarias se repetirían y una nueva guerra colmaría de oro el fisco argentino. El fin de la fiesta nunca es un momento grato para los políticos, ni para los pueblos. Pero como señala el poeta Antonio Machado, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Aunque con demoras, cuyos porqués serán tema de otro artículo, el general Perón, pragmático por sobre todas las cosas, convocó a un ajuste. Una materia sobre la que la reciente obra El Perón que no miramos, 2021, del escritor, historiador y ex embajador Mariano Cauchino. Creo que ahora Cauchino es embajador igual, no sé si en la India o donde corno. Aporta aspectos no conocidos, tanto por los propios peronistas, que suelen estudiar poco su movimiento político. Acá Perín acaba de decir lo que yo afirmé hace un rato. Hay gente que lo omite a esto y hay gente que realmente no lo sabe. Ni por sus detractores calcitrantes. Corrían los primeros días de 1952, hace exactamente 7 décadas. Esto fue en 2022, hace 72 años fue esto. Cuando el gobierno de Perón lanzó un plan económico de estabilización destinado a conjurar la situación de crisis que aquejaba al país. Los hechos permiten demostrar hasta qué punto, contrariamente a lo que se suele creer, tachar a Perón como un populista consumado, un gastador compulsivo y un irresponsable fiscal puede significar, está mal escrito acá, significar un redituable deporte gorila, pero constituye esencialmente un error interpretativo histórico. En el Perón que no miramos, Causino sostiene que inmediatamente después de ser reelecto, con más del 60% de los votos en noviembre de 1951, Perón se entregaría el que sería un año bisagra en su gobierno. El año de la muerte de Eva Perón, el año del pan negro, el segundo plan quinquenal y el de una profundización en la búsqueda de una alianza con los Estados Unidos. El 18 de febrero de 1952, Perón habló al país para lanzar el segundo plan quinquenal. Informó que se aplicaría un plan económico de emergencia que en los hechos implicaba adoptar un programa de austeridad económica tras negarse a recurrir al crédito externo. Cauchino recordó que consumir menos y producir más fue la explicación de un Perón que hizo gala de su casi irrepetible habilidad dialéctica y didáctica. Buscaría reducir la inflación recortando el gasto público. Ojo con esto. Esto, si estás viendo y no lo sabías, es una novedad para vos. Pero acá, Penina es claro y esto está en la historia. Buscaría reducir la inflación recortando el gasto público hace 72 años. ¿Muy similar a la actualidad? Sí. Pero este plan fue mucho más exitoso que lo que estamos viendo. Continuamos.
El gobierno se vería obligado a recurrir a los fondos de las cajas de ahorro de pensión para financiar gastos corrientes sin tener que emitir moneda sin respaldo. 1952 sería el año que los argentinos recordarán como el de la muerte de Eva Perón y el tiempo en que debieron comer pan negro. El pragmatismo en el pensamiento económico de Perón era una nota evidente, resumió Cauchino. La decisión mostró la cara menos conocida del Perón estadista, que curiosamente ni siquiera los peronistas buscan evocar. Eterno lector de la realidad de los hechos, explica Cauchino, Perón ya había advertido en 1949 las graves dificultades económicas que enfrentaba la Argentina. Entre las causas del deterioro de la economía peronista se distinguen básicamente dos elementos, que, combinados, producen el estado de cosas que obliga a Perón a iniciar una nueva política económica en su segundo gobierno. Por un lado, las inconsistencias de un plan de expansión del mercado interno sin atender las necesidades de inversión y de fomento a la actividad productiva en la industria pesada a la que la revolución peronista ha obligado. Por otro lado, no con menos importancia, la caída del comercio con Gran Bretaña fue decisiva. Finalmente, el hecho de que nunca se produjo la llamada Tercera Guerra Mundial, que tantas veces predijo Perón, termina de complicar el panorama económico que enfrenta el país hacia 1950-52. En 1983, Joseph Page escribe en la biografía sobre el líder justicialista: un par de informes confidenciales preparados por sus asesores económicos en los meses de junio y noviembre de 1951 describían la seriedad del problema de la balanza de pagos. Esto es fundamental. La crisis de 1922 es un problema de balanza de pagos, de estrangulamiento de balanza de pagos. Seguimos con el relato. El creciente costo de las importaciones, como consecuencia de la guerra de Corea y una abrupta caída en la producción agrícola causada por la sequía, surgían como las causas principales. Las disposiciones provisorias adoptadas ante las elecciones no habían mejorado en nada la situación. Después de que los votantes renovaron el mandato de Perón, este se sintió políticamente capacitado para tomar decisiones más drásticas. Perón llamó al ministro Gómez Morales a su residencia y lo interrogó sobre las posibles opciones. Gómez Morales le respondió que el gobierno iba a tener que pedir crédito al exterior o embarcarse en un programa de austeridad. El presidente optó por esto último. Esto es espectacular. Claro, ahora tengo el respaldo político. Ya gané las elecciones y ahora voy a hacer el ajuste porque la gente ya me apoyó y tengo el poder para hacerlo. Le ofrecieron la fácil, endeudar a Argentina. Endeudar a Argentina, que son impuestos futuros. No, vamos a reducir el gasto. Esto es muy interesante porque no solamente demuestra la inteligencia pragmática de Perón, sino que es un militar y la tiene que tener. ¿Por qué la tiene que tener? Porque en el combate, cuando uno está combatiendo contra el enemigo, o sea, lo que piensa todo militar, él piensa como militar y hace bien. Siempre vas a estar flojo de recursos, de balas, de bombas, de hombres, que terminas perdiendo todo el tiempo. Y todo, sobre todo de tiempo. O sea, la variable esencial del campo de batalla, el tiempo, la forma en que se derrota al enemigo, cómo se lo vence y cuáles son las tácticas y técnicas de derrotar al enemigo. En este caso, el enemigo era la crisis de la balanza de pagos, la sequía, la inflación, el desmedido consumo interno. Todo eso Perón lo ataca con un plan de ajuste del gasto público. Y estaba convencido que le iba a ir bien y que lo iban a seguir. Por eso optó por la alternativa que muchos economistas liberales dicen que hay que optar. Y que este gobierno también hace, pero este gobierno lo hace mal. Vamos a seguir con el relato. Antonio Cafiero, que meses más tarde sería designado ministro de Comercio cuando solo contaba con 29 años, recordó en su obra 5 años después que el periodo 1946-1951 fue pródigo en realizaciones y parecía que la prosperidad creada por el gobierno
era virtualmente inextinguible. Se veía una euforia en la que se sobreestimaban los recursos del país y se subestimaban los problemas. Esto no permitió ver la situación económica en su real dimensión, en la que factores externos e internos precipitaron una crisis. Hasta un consumado antiperonista como Lori Sanata sostiene que Perón procuró en todo momento descartar cualquier brusca devaluación, por más aconsejable que resultara para favorecer las exportaciones, por el devastador efecto que hubiera tenido sobre el bolsillo de los asalariados. Ahora, volviendo un poco a la realidad de la empresa de destrucción masiva, que es el gobierno de Milei, del sector privado, no tuvo ningún problema en decirle a Alejandro Fantino que él había dicho, había dictaminado cuál era el precio del mercado, cuál era el precio del dólar que él quería. Bueno, y le dijo a Caputo de 400, que ya estaba más o menos, pasalo a 800. En 800 es el nivel que yo decido. Por lo tanto, devaluó la moneda. No le importó como a Perón. Ahora se quejan de que dice hay que devaluar. Claro, hay que devaluar. En realidad hay que liberar el cepo. Pero hay que devaluar si no se libera el cepo. Porque estos hijos de puta, con toda la inflación que hubo y un crawling del 2%, se comieron toda la ventaja competitiva de las exportaciones. Y entonces exportar se volvió carísimo y no se puede producir nada. Por eso es una empresa de destrucción masiva este gobierno. Y el gobierno de Perón lo que hizo fue aniquilar la inflación muchísimo más rápido que lo que está teniendo este gobierno, con un plan económico que encima expande la cantidad de dinero. Este es un plan económico que está a priori bien hecho. Vuelvo a leer. El plan de autoridad y estabilización redundaría en efectos positivos al gobierno. La inflación se reduciría notablemente a partir de 1952. Perdón, 53. Así lo acreditó Sanata. Hay que admitir que 1955, que sería el año de la caída de Perón, no se caracterizó en absoluto por ser una etapa de decadencia económica. Sanata reconoció que en 1955 existía un sostenido crecimiento, buena balanza comercial, moderada tasa de inflación y dinámica salarial que en términos generales pudo ser mantenida bajo control. El propio Perón así lo explicó poco después de reasumir la presidencia. El diario Crítica, en su edición del 12 de junio de 1952, reprodujo las palabras del día anterior. El primer plan quinquenal trataba de la recuperación y consolidación industrial, la reforma agraria y toda la evolución institucional y jurídica que nos permitiese consolidar la nueva idea en lo económico, en lo político, en lo social, etc. El segundo plan quinquenal es el complemento de eso. Terminar la reforma agraria, ganadera, etc. Extender la industria mediana y liviana y extenderse a la industria pesada, a lo cual hay que resolver el problema industrial de abastecimiento de la materia prima. ¿Qué debemos propugnar entonces? El cooperativismo, el ahorro, y para ello tengo que decirle a la población, muchachos, no gasten tanto. Esto es hacer bien las cosas, y es Perón, que no me cae bien. Y no le caerá bien a muchos de ustedes. Pero ¿saben qué? Son las palabras adecuadas. Y las peronistas tienen la habilidad, una habilidad que, la verdad, admiro. Debo admirar a mis rivales y enemigos, de saber situarse en el momento correcto, en el lugar justo, y están a veces al lado mío. Y yo digo, ¿qué carajo hacen estos tipos acá? Están diciendo lo mismo que yo dije cuando hace 10 minutos antes decían lo contrario a mí. Y yo no les puedo decir, che, pero ¿qué hacen ustedes acá diciendo lo mismo que digo yo? Tienen razón al decir las cosas que yo digo. Eso me preocupa. Pero tienen esa plasticidad, la tienen que tener. Son descendientes o hijos de un militar, de alguien que no se puede casar con la misma estrategia, ni con la misma táctica, ni pelear las batallas de la misma forma, porque la batalla siguiente siempre es distinta a la primera. Perón recomendó al pueblo, antes les bajaban el sueldo para que ahorraran la fuerza, ahora yo les digo solamente que sean virtuosos, les aumento el sueldo, pero les aconsejo que guarden algo. Si me hacen caso, ustedes serán los beneficiarios, y no exclusivamente el sector capitalista ni el gobierno. Esto es convencer,
persuadir, hacer seguirse con él. Yo les aumento el sueldo, no es como Milei que te recorta el sueldo realmente, utilizando y congelándotelo con, por ejemplo, los jubilados con un bono de 70.000 pesos que no se alcanza para un carajo. No. Les aumento el sueldo, pero les aconsejo que guarden algo. Es extraordinario. Está bien hecho. Debo hablar bien de Perón cuando hablo del plan de estabilización de 1952. Hablo mal en todo el resto, pero acá hablo bien. Vamos con la parte ya, creo que es la parte final. Jorge Remes Lenikov escribió más tarde: las consignas fueron incrementar la producción, austeridad en el consumo, fomento del ahorro, mayor productividad, más trabajo y sacrificios compartidos por empresarios y trabajadores. La política macroeconómica puso eje en la concertación entre el Estado, los trabajadores y las empresas. Los salarios aumentaron por inflación hasta el pacto y luego se congelaron. Se enfatizó la disciplina laboral y el presentismo. Los precios y las tarifas, luego de absorber el aumento salarial, se congelaron. Las empresas solo podían incrementar sus ganancias bajando costos y los salarios solo aumentaban por mayor productividad. Se suprimieron o redujeron subsidios al consumo, excepto en alimentos. Se bajó el gasto público en real. A su vez, la política monetaria fue restrictiva, concentrando el crédito en la producción y aumentando la tasa de interés para estimular el ahorro. 6 meses después, la economía crecía al 6%, aumentaban los salarios reales y la inflación bajó del 40% en 1952 al 4% entre 1953 y 1954. Al exponer su nueva estrategia, Perón sostuvo: el punto de partida es la estabilidad de precios. El trabajo y el sacrificio creadores de riqueza son los factores decisivos de toda solución económica, y los hombres y los pueblos que no sepan discernir la relación entre bienestar con el esfuerzo no ganan el derecho a la felicidad que reclaman. Un Perón liberal. La misma propaganda oficial pregonaba: quien gasta más de lo que gana es un insensato. El que gasta lo que gana olvida su futuro, y el que produce y gana más de lo que consume es un prudente que asegura su porvenir. Perón fue derrocado 3 años más tarde, paradójicamente cuando la economía había vuelto a crecer, cuando su programa de estabilización mostraba signos alentadores y cuando su política exterior se encontraba alineada con la de los Estados Unidos. Solamente sirve reflexionar sobre la historia si esta ayuda a proyectar el presente y el futuro. Archivando grietas y supirando las antinomias, solo una lectura realista, desapasionada y pragmática de los hechos permitiría tanto a peronistas como a sus adversarios imaginar fórmulas creativas para sacar a la Argentina del pozo en el que se encuentra. Me quedo con el párrafo anterior a este párrafo final, que para mí no es necesario, que dice: solamente sirve reflexionar sobre la historia si esta ayuda a proyectar el presente y el futuro. Como verán, esto está bien hecho. Es un buen plan económico y está bien contado por Emilio Perina. Y ahora quiero poner algunos considerandos acerca de este plan, que es justamente de 1952. Por ejemplo, se tomaban los sectores agricultura y ganadería, industria, gas y electricidad, construcción, comercio, servicios, entidades oficiales y otros. En 1952 la agricultura y ganadería tenía el equivalente a 2.735 millones de pesos moneda nacional, un 23,6%. El caso de la industria era de 3.920, gas y electricidad 225, construcción 589, comercio 1.582, servicios 1.364, entidades oficiales 690 y otros 391 millones de pesos moneda nacional. En 1953 lo que más creció fue la ganadería y la industria. Increíblemente la agricultura y la industria crecieron los dos. 3.248 millones de pesos moneda nacional de agricultura y ganadería y 4.070 millones de pesos moneda nacional en parte de la industria, pasando del 23,6% que había sido agricultura y ganadería del 52%, como ya había dicho, al 27,1%.
y de industria de 33,8 a 34. Creció más la agricultura que la industria, pero crecieron ambas. Gas y electricidad 2,26, construcción bajó 4,52, comercio subió, perdón, bajó de 1.582 a 1.550, servicios bajó también 1.347, entidades oficiales de 790 a 730 y otros de 391 a 368. En 1954 volvió a subir agricultura y ganadería 3.744, el 29%. Industria 4.276, también volvió a subir. Gas y electricidad bajó a 2.10. Construcción bajó a 4.26. Comercio subió a 1.695. Servicios subió a 1.370. Entidades oficiales 7.16 y otros 4.52. O sea, agricultura y ganadería 29%, industria 33,2%. Y en 1955 tenemos los mejores números de toda esta serie. En agricultura y ganadería 3.633 millones de pesos, moneda nacional un 27,9%, y en industria 4.486 millones de pesos, moneda nacional. Gas y electricidad 189, construcción 429, comercio 1891, el mejor dato de todo comercio desde 1952, 1.310 en servicios, 650 en entidades oficiales, es decir, cayó con respecto al 716 de 1954 y otros 431. Y en ese caso, tanto agricultura y ganadería como industria, 27,91, 34,5 el otro. Y esto que te estoy contando, que vos decís no entendés nada, por ahí no entendés nada, en realidad es la enorme cantidad de riqueza que estaba generando tanto la agricultura como el sector privado, como la industria en el sector privado. Por lo tanto, nos damos cuenta que un plan bien hecho siempre va a propender al crecimiento económico, a la generación de trabajo, a la generación de riqueza, a quitar gente de la pobreza y sobre todo a eliminar la inflación de un golpe, de un golpazo duro, directo y bien hecho. Fue un año duro el año 52, muy duro para los argentinos, pero el año 53 recogió rápido los beneficios del plan económico y la credibilidad y la reputación que tenía Perón en ese momento con gran parte del pueblo argentino le permitieron sostener este plan económico de emergencia que claramente es un plan que está alineado con las ideas de la libertad para ajustar la economía y volverla a sus cauces naturales sin propender más al despilfarro del sector público y a la destrucción del sector privado. No es lo que está pasando con la empresa de destrucción masiva que está generando este gobierno. Entonces, la comparación es clara. El plan de 1952 es un plan que acá, en este momento histórico, hubiera funcionado si lo hubieran hecho bien. Pero Milei no tiene credibilidad. Y lo que hace es lo que hacía Martínez de O. Por eso Arriazu se anda atribuyendo, esta es la palabra que quiero usar, la paternidad de este plan siniestro contra el sector privado, plan comunista rusoniano, del cual no tenemos una maldita noticia de cuándo se levanta el cepo. Y por lo tanto se siguen generando tensiones inflacionarias. Yo sé que hay mucha gente que está ganando mucho dinero y que no quiere que esta fiesta termine, pero esta fiesta se hace contra los argentinos. Los que están ganando plata son 4 o 5 bolseros hijos de puta, de los cuales me da asco y vergüenza que estén ganando plata con las LECAPs y con otros instrumentos de deuda que están pagando mucho dinero, mucha tasa en dólares y haciendo cada vez a nuestra economía más pelota de lo que ya estaba. El 3,5 de inflación no es un dato para celebrar si te sigue cayendo no solamente el consumo, sino la inversión. Si no hay crecimiento, sino decrecimiento. Por lo tanto, yo no veo ningún crecimiento al 5%. Y si hay un crecimiento, será un rebote y la gente no lo va a sentir, ni lo va a ver, ni lo va a
premiar. Y además, encima, los gastos que el presidente trata cuidadosamente de, vamos a decirlo así, cuidar la caja para poder pagar a los acreedores internacionales o a los acreedores locales en pesos. Por eso no saca el cepo, porque sabe que se le complican las deudas que están indexadas con dólar link y con SER. eh, no sé cómo obtiene o cómo cree que va a obtener los dólares. Mucha gente que está blanqueando, agarra, blanquea, lo mantiene ahí y retira los dólares de la cuenta. Y lo bien que hace, porque a este gobierno no hay que financiarlo, nada. Este gobierno dijo que tenía toda la solución al problema, bueno, que se encargue de demostrar que es un especialista en crecimiento económico con dinero y sin dinero, que más bien más que podría decir que es un especialista en Vicente Fernández, con dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, como justamente dice la canción. Eh, Creo que no tiene más sentido continuar el video. Ya lo que quería decir lo dije. Felicito al gobierno por tener una inflación de 4, de nuevo, es una inflación de 4, y que quiere bajarla a 3, la tiene que bajar a menos de 3,5. Sigue la trayectoria descendente en términos nominales, vamos a ponerlo así, que es como lo mismo que tenía que hacer, pero lo que tiene que hacer el gobierno es dejar de festejar datos que no son buenos en la realidad. La inflación en la ciudad de Buenos Aires dio 4 y la núcleo dio más o menos 3 y pico, una buena baja de la núcleo. Y bueno, eso sí se festeja mucho porque es una inflación que generalmente tienen los productos. No obstante, como ya dije, la mejor manera era hacer el plan de estabilización de 1952 o hacer en su defecto el plan austral de 1985, que también logró muy buenos resultados hasta que después se descompaginó toda la mierda, y el plan de convertibilidad de 1991. Este es un plan similar al que hizo Martínez de Oz, porque Arriazu, el que se atribuye la paternidad de este tipo de planes económicos falopa, ya dijo que viene bastante bien el plan y que está orgulloso, porque Arriazu es el creador de la tablita cambiaria. Y Arriazu fue el que destrozó con esa idea nefasta de la tablita cambiaria toda la gestión de Martínez de Oz. Que no es santo de mi devoción, no lo quiero Martínez de Oz, no me malinterpreten, porque Martínez de Oz de esto no entendía ni joraca. El que manejaba los hilos eran dos personas, Adolfo Diz, presidente del Banco Central, y Ricardo Arriazu, economista, asesor, no sé si tenía algún otro cargo. No tengo más nada que comentarte, salvo que ahora, ¿por qué entendés por qué esto es una empresa de destrucción masiva, no? Porque no es como el plan de la estabilización de 1952, no es como el plan austral, no es como el plan de convertibilidad. Todos esos planes fueron expansivos, de shock, y terminaron con crecimiento económico. Este es un plan de depresión económica que está tratando de que la tapa de la olla a presión que tiene no se le dispare y es incapaz de reducir el fuego de la cocina. Por lo tanto, esto obliga a una nueva devolución o a una salida desordenada del cepo cambiario que seguramente va a llevar el dólar hasta los niveles de cauce normal. No es normal que un dólar esté menos, un dólar blue esté menos de 1.200 pesos. Y ya pasó, ya este gobierno tuvo un salto de la brecha, así que a no confiarse, muchachos, porque ya les pasó, ya se les escapó la tortuga y va a volver a pasar. Porque si vos haces lo mismo que siempre haces, no vas a tener un resultado distinto. Nada más que eso. Esto es una empresa de destrucción masiva, donde solamente no destrozan parte del Estado, que en realidad está bien que lo hagan, está bien la labor reguladora de Sturzenegger, está perfecta, pero no te bajan impuestos, y los impuestos que bajan, entre comillas, son en poquitas cosas, y después encima, para colmo de males, te los suben. Porque hay que mantener la caja para tratar de pagar a los acreedores privados y tratar de que el FMI también nos dé su bendición si es que nos da plata. Por ahora les quiero agradecer a todos este video. Continuaremos no la semana que viene, sino
la próxima semana y espero ya que el issue eléctrico, técnico que estoy teniendo con mi computadora, se solucione prontamente. Nada más, muchas gracias.